Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres. Y así es, pues amigos, como les había contado en esta mañana, nosotros vamos a culminar nuestra revista informativa Hola Mundo con la entrevista a Jorge Martínez, candidato a la prefectura de Imbabura por Muévete Imbabura, lista 62. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes y con la audiencia. Pues como todos conocen, Jorge Martínez fue alcalde de Ibarra, gobernador, tiene una amplísima trayectoria en el servicio público. Nosotros quisiéramos preguntarte, pues, ¿qué experiencia te ha dejado ser servidor público? ¿Qué has aprendido durante todos estos años de funcionario? Bueno, primero un saludo a todos, decirles que siempre será muy importante estos diálogos porque podemos llegar a la comunidad, esclarecer algunas inquietudes y ustedes cumplen un papel fundamental en ese mecanismo. Yo tengo 40 años de servidor público. A muy temprana edad, esto era lo tradicional, no había universidades en nuestra provincia. Recordemos que la Universidad Católica se inicia en el año 76. Yo me gradué por esas épocas. Entonces lo habitual era que había que emigrar a la capital para poder estudiar y obviamente yo vengo también de un proceso de organizaciones populares, sociales. Soy dirigente del Círculo Estudiantil del Teodoro Gómez de la Torre, en donde me inicio en la actividad política desde muy temprana edad. Luego en la Universidad Central, en donde voy a estudiar mi profesión, que soy ingeniero civil. Trabajo también en el tema del movimiento estudiantil universitario, me vinculo muy rápidamente a estos procesos. Y claro, luego la necesidad de trabajar, porque no había cómo, pues en aquellas épocas veníamos de unas familias de clase media en donde había siempre que buscar esta combinación de estudiar y de trabajar. Yo me vinculo al sector eléctrico, también allí trabajo muy de cerca con el movimiento sindical. He ostentado, digamos, esta representación de los trabajadores eléctricos. Hasta hoy soy subsecretario general, dirijo el sindicato más importante en el sector eléctrico que tiene el país, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica, en donde me vinculo por mis actividades laborales. Pero claro, luego siempre esta relación de mi formación con las causas sociales, estudiantiles, universitarias, laborales, claro, me vinculan, digamos, a la actividad política y esa actividad política hace que combine, ¿no es cierto?, estas tareas del trabajo en el sector eléctrico con mi actividad ya de participación en el servicio público y esto me permite tener, digamos, algunas oportunidades tanto laborales cuanto de elección popular. Soy electo concejal en el año 98 con el Partido Socialista. Luego tengo una segunda concejalía en el 2007, cuando ya se configura la alianza entre el Partido Socialista y Movimiento País en aquella época. En el 2009 soy electo alcalde, pero en el transcurso de toda esa trayectoria cumplo algunas funciones. Fui en el año 92 gerente de la empresa de agua potable, acompañando al alcalde del Partido Socialista en aquella época, Marquito Tafur. Y así una trayectoria ya, digamos, en la empresa eléctrica, gerencio en el norte, he sido pues gobernador de la provincia, soy el último gobernador de Correa en la provincia. Yo dije el último gobernador que existe. el que termina en esa gestión, ese proceso de transición. Y claro, en medio de eso pues hay, digamos, algunas actividades que lo que podría decir en resumen es que obviamente esa trayectoria ha sido siempre de servicio, ¿no? Servicio de vinculación con los principales problemas, el trabajar en agua, el trabajar en energía. Al final, ¿dónde se hacen esas tareas? Se hacen en donde no hay, porque uno va a hacer agua en donde hace falta. Uno va a llevar la energía eléctrica en donde no hay la energía. Y generalmente, ¿qué es esto? Es el sector rural, es la periferia, son los barrios urbanos marginales que crecen, son los sectores rurales en donde hay que ir con el servicio público. Y esto
ha sido para mí una experiencia fundamental porque uno vive la realidad que vive, en este caso la ruralidad, los sectores periféricos de las ciudades, porque allí la gente se asienta, no legaliza sus tierras, porque son procesos de esta naturaleza. Usted fue alcalde, ¿qué cosas, por ejemplo, podría decir, qué logros logró en su administración, o algunos errores también que se cometió? ¿Cómo usted podría hacer una lectura de su administración como alcalde? Bueno, comienzo señalando que me equivoqué muchas veces y que creo que lo importante en los políticos es reconocer eso, reconocer equivocaciones, reconocer desaciertos, pero el alcalde es como el árbitro de un partido, ¿no? Que al final toma decisiones. Esas decisiones afectan a unos y benefician a otros, para ponerlo así. Entonces lo fundamental es siempre que esas decisiones sean pensadas en beneficio de la mayoría. Voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo construí el Periférico Sur, que es este anillo vial de ingreso a la ciudad, había que generar expropiaciones, porque así funciona este tema. Y claro, algunos que tenían terrenos muy pequeños, la afectación fue muy grande y eso sin duda no les gusta o les va a generar un problema. Pero también, digamos, pero también ¿cierto? Expropiamos a $8 el metro cuadrado y hoy día los terrenos cuestan $200 el metro cuadrado. Entonces esa también es la realidad. Entonces, pero claro, hay efectos y efectos. ¿Cuál era el tema importante? El tema importante es que hay necesidad de resolver el tema de la conectividad de las ciudades, porque las ciudades se desarrollan cuando se conectan. Y quizás un tema importante que yo siempre me precio es el que a mí se me acusaba de planificador, porque yo creo que es fundamental planificar las ciudades. O sea, las ciudades son espacios vitales que crecen, se desarrollan, y si no tienen una planificación, un orden, luego las ciudades generan un caos. Entonces, me tocaron muchos retos, ¿no? Muchísimos retos. Yo decidí hacer el parque, cuando ahí había, entre comillas, dizque un aeropuerto, que no se usaba nunca. Hoy ese es un espacio en el cual se desarrollan muchos eventos, hay mucha actividad, mejoró, ¿no es cierto?, un polo nuevo de desarrollo de la ciudad. Tengo el privilegio además de haber hecho un esfuerzo para pasar un presupuesto que tenía un valor, cuadriplicarlo. ¿Qué significa? Si uno genera más recursos, si uno tiene más iniciativa, al final muchos problemas se pueden resolver. Hay cosas que se quedaron, como es obvio. Hay que mirar también a las ciudades en su realidad, ¿no? Ibarra es un gran mercado. Nuestras ciudades no tienen, digamos, actividades industriales en donde hay una serie de empresas que generan empleo. Tenemos realidades distintas, somos grandes mercados, vivimos de los servicios, del comercio. Entonces, la relación entre el campo, la producción, la comercialización son temas fundamentales. Y claro, yo ahí trabajé muchísimo en el tema del mercado, dejé listo el financiamiento. De verdad me arrepiento de no haber firmado ese contrato, pude haberlo firmado en el mes de noviembre, tenía el recurso, el financiamiento, era generar mejores condiciones de vida para las personas, era desarrollar un plan de comercialización en el cantón, que va de la mano, ¿no es cierto?, de esto, de planificar, de crear mercados parroquiales. Pero bueno, ¿cuál es la mayor satisfacción? El poder haber servido a la gente, el poder hoy día caminar con la frente en alto, con mis errores y equivocaciones, pero sobre todo con un tema central, de algo que no me podrán tachar, es de corrupto. A veces cuando uno está en la administración pública tiene una serie de limitaciones, ¿no? Pero también le permite hacer muchas cosas. ¿Qué crees que son como las garantías para la ciudadanía de estar haciendo un ejercicio de decisión política en este tipo de instituciones? Sí, creo que es también el proceso participativo. A mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que los políticos cometemos, y creo que por eso también es este gran desencanto, que es que tenemos que aprender a escuchar a la gente. Y a veces, yo no sé si la actividad, la cotidianidad a uno le encierra en un mundo complejo. Yo no sé si acertadamente o equivocadamente fui el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. O sea, a mí me tocó ejercer además la representación de los municipios del país. Esto era bueno en la lógica en que me permitía tener muchas relaciones para beneficiar a mi provincia. De eso me acusaban mis vecinos,
decían que me aprovechaba el AME para traer, digamos, recursos para mi ciudad, pero yo primero era el alcalde de Ibarra en aquel momento, entonces era mi función, ¿no? Y conseguí también varias cosas, conseguí que el fondo de Camales venga, conseguí que el fondo patrimonial llegue, porque esta era la idea, o sea, también un alcalde es eso, es un gran gestor de acciones, pero decía que lo fundamental es el proceso participativo. A mí siempre, esto fue una de las cosas que más me ha gustado siempre, ¿no? Una asamblea ciudadana en Ibarra tiene 220 barrios. Es un acto en el cual, por ejemplo, los actos de decisión de las inversiones se hace con 400 personas, porque al final ese es el espacio en el que la gente debate. Recordemos que Ibarra tiene una particularidad, ¿no es cierto?, que sus parroquias urbanas tienen personería, existen, eligen, ¿no? Y por tanto no solo es el tema de que luego vino pues en la constitución de las juntas parroquiales. En Ibarra el sagrario elige sus dignatarios, San Francisco, Caranqui, Priorato, Alpachaca, y eso es bueno porque hay una dinámica de participación, ¿no? Y entonces cuando generamos ese proceso participativo, ese es un reto siempre a que la gente pueda ser la que decide, ¿no? A mí me recuerdan muchas cosas, ¿no? Yo impulsé, por ejemplo, el programa de conectividad, el Wi-Fi en los parques, y lideré un programa interesantísimo que era Angochagua Digital, porque era una concepción distinta a esta de los infocentros. Yo siempre sostuve que en el gobierno habían algunas equivocaciones, que este no era un tema de infocentros. Yo sostenía que este era un tema de Internet abierto. Es decir, que el momento en que la conectividad en el área rural tenga esa condición de que la gente pueda tener Internet en su casa, en la calle, un día el Internet va a ser como el agua, creo yo, muy rápidamente. Ya. Este momento. Entonces esa conectividad es fundamental. Imaginémonos eso fue antes de la pandemia, lo que eso hubiese significado, cómo hubiese mejorado las propias condiciones de lo que tuvimos luego que experimentar, ¿verdad? La educación y cosas de esta naturaleza. Entonces, creo que lo fundamental en general es el contacto, la relación, me parece, la discusión de problemas importantes, ¿no? Porque un alcalde decide cosas de cotidianidad, pues, ¿no? Resuelve el agua, resuelve el alcantarillado, resuelve los desechos, resuelve los temas ambientales, preserva los parques, la recreación, la comedia, o sea, eso es todo, el cementerio. Entonces, y yéndose como un poco ya al territorio provincial hoy que se encuentra de candidato a la prefectura, ¿cuál ha sido como digamos, su evaluación de la provincia, el diagnóstico? ¿Cuál cree que son como las problemáticas más acuciantes? Y en el marco de eso, ¿qué propuestas se plantea? Tenemos una provincia estancada, tenemos una provincia con un problema económico gravísimo. Yo he venido dando algunas cifras, ¿no? Somos el 2% de la economía, y esto es bueno explicarlo. El Ecuador es una economía de 100.000 millones, Imbabura genera 2.000 millones de dólares, no tenemos ni siquiera relación con la población. La población es aproximadamente el 4%. Entonces, tenemos un problema económico. Segundo, somos la provincia con la tercera tasa de desempleo en la sierra. O sea, tenemos la más alta tasa de desempleo. Es decir, no hay empleo, no hay trabajo. Hay un dato gravísimo. De 100 emprendimientos, 97 fracasan en el primer año. O sea, tenemos una tasa de deserción de los emprendimientos del 97%. O sea, de 100 ideas, de 100 negocios, 3 salen exitosos el primer año. Entonces, esto lo que genera, ¿no es cierto?, es una condición económica muy complicada. Entonces, yo propongo y sostengo que si no revertimos este modelo, pero además yo señalo con presión que esto tiene causas, porque esto también yo siento que hay un clan que controla la provincia. Este es un clan que está vinculado a partidos políticos específicos. Tenemos 9 años de una administración de Avanza con complicidad con otros partidos, y que claro que le han llevado a este estado de postración de la provincia. Y entonces, si uno recorre las cosas que tiene la provincia, y que aparte de que hemos dicho estos temas de la economía, yo no tengo que hablar de las vías, por aquí estamos muy cerca, conecte Ibarra con Atuntaqui por Chaltura, eso es un desastre. Vámonos por San Antonio y Lumán,
recorramos desde Urcuquí, de Pablo Arenas a Cahuasquí, la conectividad de nuestras vías en Pimapiro hacia nuestras parroquias Chugá, Sixipamba y Mariana Costa. Y si vamos a Cotacachi, eso pues desde Quiroga en adelante. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos una especie de abandono. ¿Y por qué crees, por ejemplo, hay autoridad, hay prefectura? ¿Por qué crees que ocurre esta forma de abandono a la provincia con este tipo de problemáticas que tú estás planteando? ¿A qué se debe? ¿Es la falta de liderazgo, de voluntad? ¿Cuál es la condición de las administraciones que llegan con ofrecimientos y después ocurre estas consecuencias que estamos yo atravesando? Creo que hay de todo, pues, hay desde incapacidad hasta indolencia, porque miren otro dato importantísimo. El 2021, el Consejo Provincial ejecuta el 35% del presupuesto. Es decir, ni siquiera la plata que le dieron. Después de la pandemia, gasta. ¿Qué significa si a una autoridad le dan 100 y se gasta 35? Que 65 no usó y que esos 65 dejaron de resolver problemas fundamentales como estos, de mantenimiento de vías, de canales de riego, de conectividad, de preservación ambiental. Y este año terminamos por indicadores iguales. Entonces, por favor, pues, lo menos que pueden hacer es el dinero que el Estado les transfiere, porque entendamos que los gobiernos provinciales tienen muy poca capacidad de generación de recursos. El 90 y pico % es transferencias del Estado, a diferencia de los municipios que cobran impuestos, que cobran tasas y que por tanto tienen, digamos, alguna autosuficiencia. Allá es a la vena, salvo el rodaje, todo viene del Estado. Entonces, si eso ni siquiera eso se gasta, ¿qué significa eso? Ya, pues claro, planificación, pero yo digo, eso es indolencia, después de la pandemia, de semejante crisis, de la quiebra, de negocios, de emprendimientos, y ni siquiera usar los recursos. Y claro, entonces estamos en un modelo en el que yo cojo y hago 500 metros de adoquinado en una parroquia, llevo la caravana musical, y claro, seguramente me siento a tomar la cerveza en la cancha de vóley, y entonces este es el proceso de gestión que tenemos en las parroquias y en los cantones. Entonces esto hay que cambiarlo, no hay vuelta que darle. Entonces hay que ir a resolver los principales problemas de demanda. Entonces, ¿cuáles son? Empleo, generar, atraer inversiones. Pero, por ejemplo, concretamente, porque yo veo que sí se puede tener como uno aspiraciones, ¿no? Siendo candidato, de decir, mira, yo voy a resolver el tema de empleo, el tema del tema del sistema vial, pero concretamente, ¿cuáles son, por ejemplo, las propuestas en caso de que tú podrías llegar, por ejemplo, a la prefectura? En 3 meses voy a tomar esta decisión, en 6 meses, un poco para consolidar la credibilidad de la gente. Sí. Claro, pero es que esto es lo que hay que hacer. Hay que instalar, crear una agencia de atracción de inversiones en la provincia. Esto es fundamental. Este es un tema en el que tenemos que aliarnos, ¿cierto?, a la economía popular y solidaria, al sector privado. Porque este es un tema de acciones. No hay que inventar. Esto ha hecho Bogotá, hace Quito, hace Guayaquil, ha hecho Medellín, hace Costa Rica. O sea, esto es vital, porque si no tenemos un orden de que venga y genere un espacio territorial tan maravilloso, tan productivo como eso, no vamos a poder avanzar. 2, tenemos que apoyar el emprendimiento, porque hay gente que quiere trabajar, pero hoy la mayoría de jóvenes no, los jóvenes quieren emprender, los jóvenes quieren su propio negocio, los jóvenes son creativos. ¿Esto cómo funciona? Hay que hacer un fondo semilla. Pues no es un tema solo de declarar el emprendimiento, pues hay que incubar, hay que acelerar, hay que capacitar, hay que formar, hay que hacer planes de negocio, porque si no se tiene una perspectiva adecuada, por eso fracasan los emprendimientos. Entonces, ¿qué tipo de emprendimientos hay en Imbabura? Varios. O sea, yo creo que nosotros podemos trabajar en una serie de temas, ¿no? Yo concluyo nada más las 3 ideas. La tercera idea es los productores actuales. ¿Qué necesitamos a los productores actuales? Darle los mecanismos adecuados. ¿Cómo funciona esta cosa? El primero, hay que crear la agencia de atracción de inversiones. El segundo, necesitamos una empresa pública que apuntale, ¿no es cierto?, el emprendimiento, ¿sí?, con toda esta gama de componentes que es el emprendimiento. Y el tercero, ¿cómo le vamos a apoyar al productor que está hoy día
atrancado en sus vías. Yo pongo siempre este ejemplo que me cuenta un productor en Pimampiro. Dice, mire, yo produzco duraznos y me demoro en 12 kilómetros, hora y media, porque tengo que salir despacito para que los duraznos no se golpeen. Y sin embargo, los duraznos se golpean y se negrean. La java que me cuesta y que vale $20 termina convirtiéndose en rechazo de $3. Esa es la cantidad de dinero que pierde el agricultor por un tema de conectividad inadecuado. Ejemplos prácticos de entonces cómo resolver la conectividad. La vía La Esperanza Zuleta. ¿Cuántos negocios han florecido en ese sector? En la famosa ruta del Borrego. Del Borrego. Entonces, la conectividad, un plan vial provincial que conecte adecuadamente, que invierta adecuadamente esos recursos, que haga el mantenimiento adecuado de esas vías, no solo va a resolver el problema del productor, del acceso a sus mercados, del mejor precio, sino que además va a generar, ¿no es cierto?, toda una actividad de fomento del emprendimiento en el tema turístico, gastronómico. Entonces, la conectividad es vital, vital. Tungurahua, Amanda. Tungurahua tiene 2.000 kilómetros de vías rurales asfaltadas. Manolito Caizabanda, que es el prefecto, asfalta 100 kilómetros año. 100 kilómetros año. Y aquí hay productores agrícolas rogando que les resuelvan 12 kilómetros desde Chugá, desde Sixipamba, desde Mariana Costa. Entonces, esto es vital, cambiar este modelo de gestión. Tiene una empresa de además, la Vial. Además, justo, tiene una empresa. ¿Cómo funcionaría? Es que esta empresa tiene que tener capacidad, tiene que tener recursos. Yo hablo también del mundo de la energía, por ejemplo. Este es un tema bien importante, porque alguien va a decir, sí, tengo $35 millones. ¿Y dónde vamos a sacar la plata para semejantes necesidades? Ahí está, pues, ese modelo que hay que cambiar. Miren, imbabureños, nosotros tenemos una capacidad en el tema de energías alternativas impresionante. En Salinas está la más alta capacidad lumínica de generación fotovoltaica con la luz del país. Tenemos un proyecto eólico en Salinas, para el viento. Tenemos una capacidad de generación hidráulica impresionante en Tumbaviro, en Purbalta, en Pimampiro, en Intac. Tenemos hasta geotermia en Chachimbiro. El Ecuador le vende a Colombia $300 millones de energía. Hoy los GATS pueden promover, ¿no es cierto?, la generación ser alternativa. autosustentables, ¿no? Entonces podemos tener energía. una parte de ese recurso. Si solo participaríamos en un 10% de esas alianzas público-privadas, tendríamos capacidad de reinvertir esos recursos. Entonces esto es una forma distinta de pensar. O sea, esta es una forma diferente de ver cómo tenemos que reinvertir el desarrollo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que he dicho, con la gente, porque ese es el punto. Al final, ¿no es cierto?, el agricultor, la generación del empleo, la asistencia técnica. Ustedes se dirigen al mundo rural. El agua, ¿no es cierto?, el agua, este recurso importantísimo que es indebidamente repartido, que es inequitativo, que es ineficiente. ¿Qué requiere? Requiere de tecnología, pues. Requiere de formación, de capacitación, de inversión. Si yo inundo un cultivo, ¿cierto?, que es esta forma con la que regamos, pero si yo uso mecanismos que se inventaron hace 50, 60 años, los israelitas riegan por goteo, con presurización, hace muchísimos años, ¿cierto?, reconvirtieron el desierto, han hecho cosas importantísimas en países de una altísima incapacidad como el África, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyar en la construcción de redes de reservorios, de manejo más eficiente. ¿Qué se logra con eso? Primero se preserva el recurso, se lo utiliza adecuadamente, se reparte mejor. Entonces todo este concepto de la responsabilidad ambiental del Consejo Provincial, de preservar, de conservar, de devolverle a la ruralidad ese esfuerzo que hace en la preservación de las cuencas, de los páramos, de los humedales, en donde se produce para poner así el agua, ¿no es cierto?
tiene que tener, digamos, una lógica responsabilidad. Entonces, tenemos un geoparque, Amanda. Un geoparque que prácticamente es una declaratoria. ¿Cuál sería una propuesta un poco para seguir manteniendo el tema de la declaratoria, pero también aunando política pública al respecto de esa declaratoria? Bueno, primero preservar y conservar, pero ahí hay un recurso importantísimo. Entonces, por eso decía, hay lo que se llaman los bonos de carbono. Los bonos de carbono, ¿cierto?, para las personas que nos escuchan, son los recursos, ¿no es cierto?, que aportamos cuando cuidamos un bosque, cuando sustituimos, ¿no es cierto?, efectos de gases de contaminación invernadero. Entonces, los contaminantes nos pagan dinero a los que preservamos. Y esos son recursos que se reinvierten en la conservación, en la preservación, pero también en el desarrollo, pues. Al geoparque hay que hacerle el promotor de los bonos de carbono que le van a servir para que se le devuelva a la ruralidad, ¿no es cierto?, ese cuidado y esa preservación que tiene el ambiente. Entonces, esta es una visión que va en la lógica de la lucha con el cambio climático, que va en una visión distinta. Entonces, el problema, Amanda, es que hemos venido haciendo las cosas de la misma forma. Como siempre. Pues. Y todavía quieren unos quedarse a hacer 5 años más o 4 años más, lo mismo. Entonces, no funciona así. Tenemos que cambiar esta cosa. Claro que estas nuevas visiones, nuevas, a veces visionarias, innovadoras, llevan mucho tiempo también y llevan inversión de recursos. Nosotros quisiéramos agradecer la presencia de Jorge Martínez, candidato a la prefectura de Imbabura. Pues un último mensaje para que la gente vea su propuesta y pueda confiar. ¿Por qué confiarían en usted? Bueno, por esto, porque yo creo que si no le damos la vuelta a esta realidad, si permitimos que después de 9 años de semejantes resultados les damos continuidad, la verdad es que nos va a seguir yendo mal y nos vamos a empobrecer, y esto creo que no nos interesa. A nosotros nos interesa lo que suelo decir siempre: necesitamos que la gente mejore sus condiciones de vida, y eso supone también que quien administre esa posibilidad tengan la capacidad, la honradez, pero sobre todo también la posibilidad de escucharle a la gente y de construir un proyecto juntos. Ese es el mensaje que le estamos dando desde Muévete Imbabura 62 a la provincia. Muchísimas gracias. Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres.